Lo que tenemos entonces es que repasar el concepto de innovación, ¿no? Habíamos visto que innovación es prácticamente digamos, la parte que nos ayuda a generar productos nuevos que consuman el mercado, ¿no? Entonces decía que la innovación es utilizar ideas para poder generar un producto nuevo, un servicio nuevo que lo va a consumir el mercado, ¿no? Entonces también es, digamos, en el caso de ustedes, es pensar en, digamos, qué puede ser mejorado, qué puede ser renovado o qué podría ser cambiado en el campo en el que están ustedes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el ministerio les pide que sea en su campo, pero la innovación se puede dar en cualquier campo, ¿no? Entonces, el primer paso que tenemos que dar es buscar asesoría, ¿no? Tenemos que buscar asesoría de personas que conozcan, de que hayan hecho, mirar experiencias, qué cosa es lo que está haciendo. El día sábado, por ejemplo, hay un lanzamiento de una nave espacial a la Estación Internacional, y seguramente se habrán enterado quién es el dueño, que Elon Musk le llama el dueño, cuál ha sido su historia, su perfil, ¿no? Entonces, me imagino, busco información, busco, digamos, experiencias que hayan pasado otras personas. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Y también buscar bibliografía, ¿no? Entonces, los proyectos de innovación son proyectos que son rápidos en el momento, no es que yo prepare un proyecto y va a demorar años. Entonces, para que tengan una idea, antes de que hubiera internet, por ejemplo, seguramente no había nadie que pensaba en hacer comercio electrónico. Pero cuando ya se lanzó internet, entonces la gente empezó a decir, a ver, ¿qué hago con esto, no? Entonces, en este momento estamos trabajando ya con tecnologías mucho más rápidas, ¿no? Vamos a pasar de 4G a 5G. Las descargas de archivos van a ser mucho más rápidos, la conectividad en las casas de internet y las cosas va a generar que sea mucho más, digamos, automatizado todas las cosas que hacemos manualmente. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, el primer paso. El segundo paso es que hay que entender que nosotros siempre estamos dentro de una organización. Y ustedes están preparándose no para ser innovadores solamente como personas, sino también innovadores en la empresa. Por lo tanto, la empresa tiene que también tener un cambio en su cultura de trabajo, ¿no? Tiene que pensar de que se va a innovar, de que tiene que innovarse y que hay una, digamos, forma nueva de mejorar las cosas, de ser eficiente. Si no se innova, muchas veces la empresa se puede extinguir. Entonces, la innovación es el camino rápido para el futuro. Mientras más empleados, mientras más personas, mientras más personal se incorpore a este proceso, entonces va a ser mucho más rápido. El tercer paso para poder hacer innovación es incorporar innovación en la estrategia de la empresa. ¿Qué cosa es la estrategia? Gareca es un estratega. Un estratega es aquel que plantea una forma de ganar, una forma de conseguir el éxito en el partido. Entonces plantea, dice, bueno, mi fórmula va a ser 4-4-2, 4-3-3. Entonces las empresas también tienen una estrategia que permite manejar la innovación. Entonces, si no entiendo qué es una estrategia, va a ser un poco complicado, porque la estrategia es hacia dónde se dirige la empresa. Eso tiene que ver con la visión, tiene que ver con la misión, tiene que ver con los objetivos que persigue la empresa, con todo lo que hace diariamente, ¿no? Entonces, una empresa innovadora, un grupo innovador, es aquel que está siempre empapado. Ustedes forman parte del instituto. En el instituto también existe una visión, misión, que lo han visto quizás frente al kiosco, está pegado, está dibujado, está graficado. Tenemos un plan estratégico, porque si no tenemos un plan estratégico, es como yo siempre digo, ¿no? Un estudiante que no tiene una visión es como una hojita que cae del árbol y se la lleva el viento a la derecha, se la lleva a la izquierda, para adelante, para atrás, no tiene un recorrido. Entonces, la estrategia es importante. El siguiente paso tiene que ver con conseguir los fondos. Y innovar significa también tener dinero. Entonces, tenemos que pensar quién puede financiar, dónde puedo conseguir. Mi innovación tiene que conseguir una persona, un grupo, una organización que pueda financiar. Entonces, no sé si ustedes han visto la experiencia de Joinas. Joinas, por ejemplo, el año pasado, esto es una empresa de dos peruanos que se han ido, uno de ellos se ha ido a España, estudió una maestría, ha retornado y ha formado Joinas. Joinas ahorita está en el mercado, es aquella que, digamos, intermediaria de todo lo que es espectáculo. Ha hecho una campaña para conseguir fondos. ¿Quién quiere, hay gente que quiere invertir, tiene plata y no sabe qué invertir. Si tú lanzas una buena idea, es posible que puedas conseguir financiamiento de esas personas que tienen plata y quieren invertir para ganar. Entonces, esto es el cuarto paso, los fondos. Ahora, toda empresa, toda empresa siempre aprovecha lo que tiene el Estado. El Estado o el gobierno tiene, por ejemplo, Concitec, tiene organismos como el Ministerio de Trabajo que apoya ideas innovadoras.
Ahora último salió una ley donde la empresa, por ejemplo, vamos a poner que aquí en Hilo, Villanueva, financia un proyecto de innovación. Alguno de ustedes, Nicole, se atreve a hacer un proyecto de innovación para mejorar algo. Y Villanueva le financia todo eso. Fíjense que el Estado le descuenta los impuestos a esta empresa en más del 100%, ¿eh? Hasta en un 175%. Es decir, el Estado a través de las empresas puede tranquilamente, está financiando prácticamente a las buenas ideas. Entonces, esto es lo que también pueden revisar, la parte normativa que financia las empresas a quienes quieren hacer innovación. Bien, entonces sigamos. Hasta aquí, si es que hay alguna inquietud, por favor me avisan, prendan su micrófono y sin ningún problema me avisan, por favor, ¿ya? La investigación, o la innovación, perdón, tiene un proceso. Vamos a hablar, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de partes, ¿no es cierto? Estamos hablando de una serie de pasos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proceso? Vamos a hablar de la primera fase, la fase inicial. Entonces, en la fase inicial, nosotros vamos a tocar 4 aspectos. El primer aspecto, cuando queremos hablar de un proceso de innovación, es que tenemos que pensar en una necesidad de resolver algo, la necesidad de la solución. Ese es el primer paso. Aquí vamos a primero encontrar un problema, ¿no? Vamos a ver. La primera parte de este aspecto de necesidad de solución es encontrar un problema al que todavía no se le ha dado solución. Entonces, ustedes miren en su entorno, hay muchos problemas que aún faltan resolver. Ahorita mismo estamos viendo, la pandemia, el coronavirus afecta a todo el mundo y todavía no hay solución. Entonces ahí hay un problema. Entonces tenemos que pensar, así como ese problema, ¿qué problemas hay? Quizás más pequeño, quizás más cerca a nosotros, en nuestro entorno. Entonces, ¿qué problema todavía no tiene solución? Ese es uno de los caminos. El segundo es, ¿quién es el usuario? ¿Cuál es el segmento? ¿Cuál es ese grupo de usuarios al que le voy a resolver el problema? Entonces, el segundo aspecto, que es el segmento de usuarios, puede ser, por ejemplo, en este caso, todos los infectados de coronavirus. Todo el mundo en realidad necesita la vacuna. Porque si me vacuna, normal camino, no tengo problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el segmento de personas que necesita resolver su situación, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto. El tercero es, ¿cuáles son las necesidades específicas? ¿Qué necesito? O puntualmente, tener la precisión. ¿Qué es lo que necesito? Entonces, mientras más claridad tenga, mientras más específico sea, mientras más puntual sea esa necesidad, es decir, aquí significa que voy a tener la claridad de qué es lo que realmente voy a hacer para resolver el problema. Entonces, aquí tiene ese tercer paso. El cuarto es estudio del contexto, el estudio del mercado, ¿no? De la solución. Hablar de mercado, hablar de contexto es hablar si realmente la gente lo acogerá o no lo acogerá. Yo sé que la gente necesita. Por ejemplo, la vez pasada decía, ¿quién tiene una i7? Nadie. ¿Quién quiere una i7, una laptop i7? Todo el mundo levantaba la mano y me dijeron, sí, yo necesito una i7. Ahora la pregunta es, ¿tienes dinero para pagar esa i7? Porque una i7 está de 3.500 soles para arriba. No. Entonces no eres una persona demandante, no estás dentro del mercado. Tienes la necesidad, pero no tienes el dinero, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en el mercado? Los que tienen capacidad de comprar. O sea, la gente que puede pagar, la gente que es demandante. Esa gente es la que está en el mercado. Entonces yo tengo que tener la claridad, porque yo puedo también ver que hay mucha necesidad, pero no todos tienen el dinero. Entonces, eso se llama estudio de mercado o estudio del contexto. Bien, el otro aspecto es la viabilidad de la solución. Hay que pensar ahora si será posible o no será posible. Mi solución es viable o no es viable, porque también puedo soñar mucho, ¿no? Entonces, para pensar eso, tenemos que ver primero, ¿con qué tecnología se va a desarrollar? Entonces, ya hemos visto qué cosa es tecnología. En el tiempo de las flechas y las huaracas y todo eso, la tecnología era la persona que tenía la flecha más afilada y podía llegar más lejos y mucho más preciso. Eso era tecnología en ese entonces. Ahora la tecnología es otra, ¿no? Entonces la tecnología va cambiando, pero no necesariamente es computadora, inteligencia artificial, ¿no? La tecnología viene a ser qué es ese conjunto de técnicas que hacen o resuelven un problema. Entonces, en este caso, ¿con qué tecnología voy a desarrollar esa solución? ¿No? Debo tener claridad de cuál es la tecnología. Otro de los aspectos es también, ¿en qué tiempo? ¿No? Puedo tener una solución, pero va a tardar años. Entonces, mientras llegue a la solución, ya salieron otras cosas, por lo tanto no sirve. Entonces, todo esto es rápido, ¿no? Ustedes vean que las cosas que han salido, por ejemplo, el Windows, ¿no? Han salido, por ejemplo, las páginas web.
todo así en el momento. En este momento ya estamos en el comercio electrónico y las nuevas formas de llegar al público. Entonces, todo es rápido, ¿no? Y el otro aspecto es, ¿cuánto de plata voy a necesitar? ¿Cuál es la inversión necesaria? Porque si también voy a necesitar un dineral enorme y no lo tengo, la idea está por gusto, ¿no? Estos son los tres aspectos para ver la viabilidad. Veamos ahora la innovación, que esto es algo que también ya lo vimos, ¿no? El concepto de innovación y qué cosa es creatividad. Para ver este aspecto, lo que tengo que hacer es, si las otras empresas, que son la competencia, o son las otras personas que están en mi entorno, aplican o no aplican. Porque también si ya lo aplican otras empresas, capaz yo estoy por demás, ¿no? Entonces vamos al salón. En el salón, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que cada uno de ustedes está compitiendo con cada uno de ustedes. Entre ustedes están compitiendo, la competencia existe. Entonces, ¿quién sobresale? Quien tenga mayor creatividad, quien tenga mayor innovación en su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Estudiar, hacer las tareas, cumplir, alcanzar la más alta nota, ¿no? O aprender mucho más. Entonces, los demás están haciendo, eso se llama en el campo la vigilancia tecnológica. ¿Ya? El otro aspecto el otro aspecto es el formato, ¿no? Aquí tiene que ver mucho la creatividad. El formato de presentación es creativo. Estoy haciendo, digamos, algo que es creativo, es innovador. Entonces también ese aspecto hay que desarrollarlo, ¿no? Y el otro aspecto que también de aquí es la solución que voy a plantear. ¿Genera un impacto positivo en la marca? O sea, por ejemplo, si ustedes observan, las bebidas han ido seguramente utilizando una serie digamos, elementos para poder hacer atractivo a la gente. No sé si les conté el ejemplo de la Inca Kola. La Inca Kola, por ejemplo, es una bebida muy rica, muy deliciosa peruana, y empezó a salir al extranjero. Cuando llegó a Estados Unidos, se dieron cuenta de que la gente no lo compraba. ¿Y por qué no lo compraba? Empezaron a hacer un estudio y la gente decía, bueno, no tomo la Inca Kola, ¿por qué? Porque lo asocio con un líquido que yo mismo expulso todos los días. ¿Qué cosa es? ¿Quién me puede decir? Prenda su micrófono, no hay problema. Este software soporta hasta 10 micrófonos a la vez, por si acaso. El orín. Entonces la gente en Estados Unidos miraba la Inca Kola y no lo consumía porque lo asociaba con el orín. Entonces por eso es que empieza a enlatarse. Entonces la gente ahora toma su lata de Inca Kola y qué delicioso, ¿no? Entonces tiene un impacto. ¿Qué impacto tiene? Porque también puede ser linda, puede ser bonita, puede ser rica, pero no tiene digamos, una forma. Entonces hay que evaluar el impacto. El otro aspecto, el más importante diría yo, es también el equipo humano. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes conforman? Ustedes van a hacer un proyecto de innovación probablemente entre dos personas. Probablemente digo, porque también lo pueden hacer solos. La norma permite hasta dos. Entonces, es que el equipo humano que va a participar en el proyecto de innovación tiene que saber qué rol va a cumplir, ¿no? Que cada uno, qué función cumple, cuál es el rol de cada persona dentro del equipo, porque se supone que es un equipo, ¿no? Ahora, cada uno tiene diferentes capacidades, ¿no? Unos son buenos, por ejemplo, para una actividad, otros son buenos para otra actividad. Entonces, ¿hay o no hay entendimiento? ¿Están alineadas las capacidades individuales con el objetivo de grupo? Por eso que hay a veces algunas personas que no se entienden, porque ambos quieren ser líderes y ambos tienen la misma, digamos, la intención, pero no saben utilizar sus potenciales, su potencial en equipo, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, ¿no? ¿Qué capacidades individuales? Porque cada uno es diferente, ¿no? Y finalmente también saber esto, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene cada persona o las debilidades que tiene el grupo? Entonces, aquí hay que aplicar una especie de técnica FODA, que también hemos visto algo el año pasado, ¿no? La FODA, la técnica es la metodología de diagnóstico, de evaluación, es el FODA. FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, algo de eso entra acá. Entramos a la fase 2, porque la fase 1 era ver toda la parte de innovación, de gente, de problemas, viabilidad. En la fase 2 lo que vamos a ver es el proyecto y el prototipo. Entonces, cuando hablamos del proyecto, es la idea, digamos, final, que es lo que yo quiero. Quiero conseguir algo. Vamos a suponer que quiero fabricar, por decir, un desodorante que sea de hierbas, que sea de orgánico, que no sea tóxico. Esa es mi visión, digamos, del proyecto. Ese es lo objetivo general. El prototipo viene a ser, antes de que el proyecto se realice, todo el conjunto de maquetas, los demos, todo lo que necesito. Entonces, en el caso de un proyecto de innovación, tengo que pensar en las dos cosas, en el proyecto y el prototipo. ¿Ya? Aquí tenemos, proyecto viene a ser la aspiración final de una idea, ¿no? Es decir, la materialización, ¿no? Y aquí vamos a un ejemplito. Aquí vamos a poner un ejemplito
que tiene que ver, por ejemplo, poner en una web de una empresa, poner una parte, digamos, donde el cliente que forma parte del servicio pueda, digamos, frente a una caída del servicio, pueda poner una valoración, ¿no? De tal manera que esa valoración permita rápido atender, resolver, ¿no? Y si se cae la web, se cae el servicio, entonces rápidamente va y le atiende, ¿no? Eso podría ser una innovación, ¿no? Que se espera conseguir. Pero para ello hay que hacer primero un prototipo. El prototipo es algo así como cuando un arquitecto agarra y dice, bueno, señor, yo quiero construir una casa acá, y entonces el arquitecto agarra su lápiz y su papel y empieza a dibujar más o menos acá la distribución. Eso es un boceto. O avanza un poco más, ¿no? Elabora, por ejemplo, en la computadora un 3D. ¿Cómo sería su casa? Acá está su casa, mira, así sería. Y empieza a mostrar cómo sería aquí la fachada, cómo serían las ventanas, las puertas. Y si no, finalmente lo que hace también es una maqueta. En miniatura hace una casita pequeñita y le dice, mira, acá está. Entonces uno puede tocarlo y mirarlo. O también puede hacer, por ejemplo, ¿qué cosa es este mockup? No me acuerdo ahorita. Es como un 3D, ¿no? Como un 3D más o menos es un mockup. ¿Ya? Entonces, los prototipos vienen a hacer eso, ¿no? Son demos, son, digamos, imágenes que me muestran cómo es el proyecto, bocetos, pero un poco más allá, ¿no? Son más o menos lo que quiero hacer, pero en borrador o quizás un poco más avanzado en maquetas o algo así. Entonces, ese es el segundo paso, ¿no? En conclusión, para terminar esta parte, entonces, hablar del proyecto es hablar de tres cosas, tres partes. Primero, hay que detallar el proyecto y describir la realización de la idea, ¿no? Tenemos que hablar en qué consiste exactamente nuestra idea o cuál es la propuesta de valor, ¿no? Tenemos que pensar qué funcionalidades tiene y cómo poder integrar esto en la empresa, porque tampoco es algo aislado. Entonces, cuando hablamos del proyecto tenemos que hablar ese primer paso. En segundo lugar, tenemos que elaborar qué riesgos corro. Cuando, por ejemplo, elaboro un proyecto, puede ser que corra también riesgos, ¿no? Entonces hay que identificar, digamos, frente a ese riesgo, qué cosa puedo hacer, las medidas paliativas, ¿no? Y también los stakeholders, que son personas o equipos interesados, que pueden participar, ¿no? Del proyecto o que están interesados en el proyecto, pero que interesan al proyecto, ¿no? Y finalmente, también hay que establecer los objetivos que vamos a ir midiendo, ¿no? Todo se mide, todo se cuantifica, por lo tanto tenemos que pensar cuánto más o menos hemos avanzado, cuánto ha costado, cuál es el impacto, todo en medidas, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes ven, cada día se publica cuántos infectados, cuántos han sido de alta, cuántos están hospitalizados, cuántos están en UCI, cuántos han fallecido. Eso es medir la pandemia, medir cuál es el problema que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, igual en el proyecto, todo tiene que ser medido, tiene que ser controlado. Así es, entonces, esto es lo que en conclusión sería, ¿no? Por lo tanto, para terminar, dice, en cuanto a prototipo, ¿en qué consiste la presentación de nuestro prototipo? Es igual a decir lo siguiente. Miren ustedes, hay dos partes: lenguaje o entorno tecnológico, integración con la empresa, más la planificación en detalle del trabajo y la forma de coordinar. Entonces, esas dos cosas me da la presentación de mi prototipo. Muy bien.